Hola, bienvenidos una vez más a Salón Casal, este espacio dedicado para todos los amantes y gustosos del séptimo arte. Y pues bueno, para esta ocasión nos vamos a alejar de la ficción y nos vamos a acercar al documental. Este género o estilo o proceso de construcción donde para contar una historia tratamos de no controlar la acción. Pero bueno, todavía nos vamos a ir un poquito más específicos y vamos a hablar del documental musical, estas películas donde se ha registrado la historia tonal y musical del mundo. Hay muchísimas películas a lo largo de la historia donde se ha hecho esto y si eres melómano seguramente tienes alguna lista grande a la que recurres ávidamente, ¿no? Incluso hay ya estilos específicos, como el rockumentary, ¿no? Donde se habla sobre la historia del rock, o en los últimos años yo he visto mucho que se hace sobre cuestiones un poco más comerciales, sobre figuras del pop, o también he visto que en años recientes se ha tratado de documentar mucho la historia de géneros musicales urbanos afroamericanos como el hip hop, ¿no? Pero bueno, les digo, a lo largo de la historia hay muchísimos. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Last Waltz, el último vals de Scorsese, del cual trataremos de hablar en siguientes emisiones. Pero para las películas de hoy quise ponerme la regla de que estos documentales fueran un poquito más recientes, ¿no? Al menos unos 20, 25 años de su estreno. Así como siempre traigo dos documentales musicales que por coincidencia ambos son del 2008. El primero es The Soul Power o El Poder del Soul, que aquí lo tengo, el Soul Power o El Poder del Soul, que está dirigido por Jeffrey Levy White, ¿no? Jeffrey Levy White del 2008, como digo. Y bueno, eso de la dirección, vamos a dejarlo un poquito entre telas por una razón. Es que todo el material de The Soul Power es material no utilizado de otro documental, un documental que se llamó When We Were Kings de 1996, dirigido por Leon Gast. Y de hecho es un documental que tardó unos 20 años en dar a luz. Bueno, ¿cuáles eran las pretensiones originales de When We Were Kings de Leon Gast? Bueno, era vamos a remontarnos a 1974 con un evento deportivo que se llamó The Rumble on the Jungle, que es, bueno, esta mítica pelea que se hizo en el Zaire de Muhammad Ali y George Foreman por el Campeonato Mundial de Pesos Pesados. Todos los fanáticos pugilísticos seguramente sabrán ya el resultado. Muhammad Ali ganó por nocaut en el octavo round, si no mal recuerdo. Pero bueno, ¿qué era lo que pasaba ahí? Muhammad Ali, pues esta figura polémica y siempre catártica de la vida sociopolítica estadounidense, pues tenía prohibido pelear en el territorio, así que el presidente de Zaire dice, pues yo patrocino la pelea, la pueden hacer aquí en mi país, y bueno, vámonos para allá. Pero no solamente quedó la cosa ahí, ya que estábamos en esta especie de puente cultural entre los Estados Unidos y Zaire, entre América y África, pues se hizo o se intentaba hacer paralelamente un festival, ¿no? Un festival que incluso se le tuvo el seudónimo en aquellos años de el Black Woodstock, ¿no? Solamente traer músicos negros o de raza negra de Estados Unidos a África y tener un diálogo cultural, lo cual era bastante importante. Entonces iba a ser este festival de 3 días musical paralelamente a la pelea. Obviamente las cosas no se pudieron hacer así, ¿no? Paralelamente, pues, cuestiones de organización y demás, y bueno, Leon Gast filmó parte de la pelea, bueno, filmó gran material de la pelea, grabó muchísimo material sobre este festival musical y bueno, regresó a Estados Unidos y durante 20 años, por cuestiones de presupuesto y por cuestiones de la cantidad masiva, ¿no? Y terriblemente grande que tenía, pues le costó un poco el montaje y bueno, hasta el 96 da luz este documental y obviamente Leon Gast decide al final centrarse más en las cuestiones de la pelea, en el análisis de la pelea, y esas cuestiones que tuvieron que ver más con el box y rozar un poquito la parte musical. Es ahí donde entra entonces Jeffrey Levy Hinte, que espero decirlo bien, Jeffrey Levy Hinte, por ahí creo que no es un nombre como tal, creo que es un seudónimo como director, pero bueno, a él agarra el material de la parte musical y dice, creo que esta fue la más olvidada, y pues hagamos este documental que se llama The Soul of Power, que se centra en la parte del festival, ¿no? De este Black Woodstock, aunque no solamente está ahí, claro que tenemos pietaje de las cuestiones de Muhammad Ali, sobre todo, en su faceta más cultural, ¿no? No tanto en sus debrayes sociopolíticos, aunque también los hay, y solamente los van a encontrar en este documental. Seguimos siendo, esa es la ley de siempre que conocemos en los documentales, ¿no?
grosero, luchón, creativo, ¿no? Es Mohamed Ali, pero también lo vemos de su parte melómano y su parte un poquito más humana, creo que eso es la parte interesante de aquí, y obviamente la parte central del documental se va hacia las presentaciones, hacia la organización, ¿no? Los vemos en el hotel, a las figuras que iban a ir, cómo se están vendiendo los boletos, hacer las camisas, toda esta cuestión que hay detrás entre telones de la organización de un festival. También hay unas escenas muy divertidas donde todos suena el avión y ahí van tomando y tocando e improvisando entre ellos y cómo llegan al país y cómo los reciben y obviamente pues la parte medular, pues las presentaciones. Está muy bien montado, la verdad, entonces más que digo, podemos decir que el Levi Hinte no dirigió el documental como tal, porque no fue allá en sus años, no filmó lo que quería, pero él estudió el material muy bien y nos entrega este gran musical. ¿A quiénes tenemos aquí o qué figuras tenemos aquí? Bueno, tenemos a B.B. King, por ejemplo, para todos aquellos, toda una generación. B.B. King pues ya fallecido, hay toda una generación que conocimos ya a B.B. King, pues ya cansado, ¿no? Un tantito obeso, siempre sentado, tocando su guitarra lucil. Bueno, pues aquí podemos ver a B.B. King todavía de pie, enérgico, ¿no? Se echa por ahí Guess Who, una de mis canciones favoritas de B.B. King de toda la historia. Tienen que oírla. Están The Crusaders, están los Spinners, está Celia Cruz todavía como siendo integrante de los Funny All Stars, esta icónica agrupación de jazz cubano, ¿no? Ahí la podrán ver. Está Miriam Makeba, ¿no? Esta cantante africana, tienen que oírlo. Por ahí tiene una canción un poco popular, pero acérquense a The Click Song, la canción, una de las canciones que interpreta aquí. Ella habla en el dialecto africano que tiene y mientras canta es al mismo tiempo unas cuestiones con la garganta que es para volverse locos. La verdad es impresionante, es uno de los mejores momentos ahí. Tenemos a Bill Withers que también recientemente falleció. Bill Withers que siempre compuso grandes éxitos, nada más que sus canciones las cantaban otras personas y ahí se hacían populares, pero aquí tenemos a Bill Withers como tal. Y obviamente la cereza del pastel del festival y del documental es el señor James Brown. El James Brown más enérgico, el James Brown todavía en su mejor época, haciendo sus splits y haciendo toda la parafernalia del baile y de la música, el rey del soul, hace lo suyo y la verdad es que hace que el final del documental sea una locura. Tienen que ver ese final, tienen que llegar a ese desenlace porque él termina una canción, dice una frase, concluye el documental y es para volverse locos. La verdad, toda esta cuestión que tiene que ver con esta situación de raza negra queda plasmada ahí, ¿no? El poder del soul a mí se me hace uno de los documentales musicales más enérgicos. Vas a querer salir conociendo, vas a salir más bien queriendo conocer mucho más de esta música y la verdad es que te va a traer una paz y una energía como pocos, ¿no? El poder del soul de Jeffrey Levi Hinte de 2008 es la primera película que les traigo. Y el segundo es este, que es el Crosby, Stills, Nash Young Deja Vu, dirigido por el señor Neil Young, aunque Neil Young siempre ha dirigido con un seudónimo, y ese es Bernard Shaky. Siempre que hace una película dirigida por Bernard Shaky, se trata de Neil Young. Son películas no convencionales, la verdad es que la mayoría no son muy buenas que digamos, experimentales, musicales y demás. Yo creo que lo mejor que ha hecho Neil Young como director formal es esto, Crosby, Stills, Nash Young Deja Vu. ¿Y de qué va? Bueno, todos los que me conocen saben que soy un amplio fanático de Neil Young, pero bueno. Deja Vu documenta una gira que hicieron Crosby, Stills, Nash Young, esta agrupación que se llamó Freedom of Speech, ¿no? Así se llamó la gira. Bueno, pero obviamente, para los que no conozcan, bueno, Crosby, Stills, Nash Young es una agrupación o estos supergroups que les llaman, donde se juntaron 4 voces, 4 artistas de distintas agrupaciones para sacar un disco. Primeramente fueron 3, David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash, que fue el famoso Crosby, Stills Nash, y posteriormente Neil Young se le suma y sale ahí. Crosby, Stills, Nash Young en 1970 hacen un disco que se llama Deja Vu, ¿no? Como el documental. Es uno de los discos icónicos del rock e icónicos de esta época hippie, propacifista, en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Todas sus canciones fueron himnos en contra de ello. Cuando todos conocemos por documentales y películas, cuando la gente salía ahí en Washington, D.C. a protestar, a otras ciudades, pues muchas de las canciones de ese disco o de estos artistas eran esos himnos, eran esos cánticos que tenían. Y bueno, pues obviamente ellos lucharon por esa irrupción militar del gobierno de Estados Unidos a Vietnam. Y bueno, la historia termina ahí, ya todos conocemos cómo resultan las cosas, los músicos en su carrera. Y por ahí el 2006, cuando está en pleno apogeo la guerra de Irak, pues
Neil Young hace otro disco que se llama Living with War, ¿no? Un disco también ahí con un cierto código medio punk, donde también hace canciones pro-pacifistas, pero también canciones con una lírica sumamente política en contra del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y entonces decide salir de gira para ese disco, pero se le ocurre la brillante idea de juntar a sus amigos, ¿no? A Crosby, Stills y Nash, y entonces salen de gira Crosby, Stills, Nash and Young tocando el Living with War, pero también tocando el Deja Vu de 1970. Y entonces, y otra cosa importante, a Neil Young se le ocurre documentar la gira. Y ahí es donde vemos la división que realmente existe en las creencias bélicas de un país como Estados Unidos. Porque bueno, fue una gira que se vendió rapidísimo, ¿no? Por la cuestión de la nostalgia. Imagínense la generación que oyó el Deja Vu cuando estaban en contra de la guerra de Vietnam y ahora, ¿no? Entonces, es interesante cómo llegan a estos distintos foros de distintas ciudades, de distintas capitales del país de Estados Unidos, y en algunos momentos, en las partes culminantes del concierto, pues la banda empieza a tocar canciones donde pues le tiran directamente al presidente y a la guerra, ¿no? Y hay ciudades donde les aplauden, los vitorean, es el momento más emotivo del concierto, y hay otros donde la gente realmente se levanta y se va. Y los conciertos quedan casi vacíos, ¿no? Obviamente también se documenta la salida de estas gentes enojadas, insultando a algunos poniéndose violento, que cómo es posible que en un concierto musical se insulte al presidente, se diga que no estamos haciendo bien las cosas en Irak. Bueno, es esta división total y que la verdad es una cuestión casi etnográfica, lo cual es bastante interesante para entender a la ciudadanía estadounidense. Obviamente no solo trata de eso el documental, esa es uno de los grandes cuerpos de esta película. También pues vemos pues, a Crosby, Nash and Young de gira en su camioncito, que fueron así a la onda super hippie por las carreteras, a David Crosby apoyando a un político, no me acuerdo si es para senador o para qué, por ahí del gobierno de Estados Unidos, apoyándolo, también pro-pacifista. Vemos a una de estas madres que tienen estas luchas con otras personas que han perdido a sus hijos en la guerra, ¿no? Y vemos ahí cómo los apoyan. Bueno, vemos toda esta parafernalia también antibélica. Pues vemos parte de los conciertos, donde pues obviamente hay un conteo digital de quién murió, y obviamente si está en una ciudad tratan de poner a las personas o a los soldados fallecidos de esa área, ¿no? Invitan a sus padres, invitan a exsoldados, ¿no? Invitan a muchísimas personas que nos hacen ver pues como lo que ya sabemos, ¿no? Que la guerra no está bien, y aquí Neil Young lo intenta. Hay unas cuestiones bien interesantes que surgen cuando Neil Young es entrevistado por Stephen Colbert, ¿no? Esta figura mediática de Estados Unidos, en su programa, el Colbert Report, donde hay dos escenas que a mí me gustan mucho. Una donde pues Neil Young intenta tocar Let's Impeach the President, que es algo que parece todavía. El disco Living with War, algunas canciones surgieron ahorita un poquito por esta cuestión anti-Trump, pero bueno, Neil Young intenta tocar Let's Impeach the President, lo cual no le permite, no le dejan los segundos, y ahí básicamente casi lo censuran de una forma humorística y bien llevada a cabo por Stephen Colbert, pero al final de cuentas no se lo permite. Y otra situación donde se burlan de la gira, porque eso es la crítica que se hacía, la gente que ya no gustaba de lo que estaban haciendo Crosby, Nash and Young, era, oigan, ustedes son unos rucos, son unos betarros, ya están bien ancianos, ¿qué andan haciendo ustedes luchando por una guerra, no? Y Neil Young da una respuesta que a mí me gusta mucho y que creo que es la valía y el alma de lo que intenta en este documental, ¿no? Dice, nosotros en el 70 más bien, hicimos Deja Vu y fuimos en contra de la guerra de Vietnam. Éramos jóvenes y lo intentamos. Eso está muy bien. Dice, ¿por qué ahora en el 2006 lo intentamos otra vez? Pues porque vemos que los jóvenes no lo han hecho. Dice, si nadie va a empezar a gritar o a hablar en contra de la guerra y que necesitamos un mundo de paz, si no lo hacen los jóvenes, nosotros tenemos que regresar y hacerlo. Y salen con una gira que vendió muchísimo y que hizo bastante eco y que quedó registrada en este documental Crosby, Nash and Young, Deja Vu, que incluso participó en Sundance, participó en la edición número 58 del Festival de Berlín. O sea que tampoco no es una cuestión ahí nada más para fans, va un poco más allá. Es muy interesante, yo se los recomiendo. Y pues la parte musical, para todos aquellos que son fanáticos del Deja Vu, que hay mucha gente que gusta mucho el disco, pues podrán oírlo en directo aquí y con obviamente la madurez encima, y también conocer o reconocer el Living with War de Neil Young. Pero bueno, un documental pro-pacifista y hippie muchos años después, pero por los verdaderos hippies. Así que bueno, para todos aquellos les dejo
Crosby, Stills Young, Deja Vu. Entonces, esos fueron mis dos documentales, o esos fueron más bien mis dos documentales musicales que traje el día de hoy para ustedes. The Soul Power del 2008, dirigido por Jeffrey Levy Hinton, y Crosby, Stills Young, Deja Vu, también del 2008, dirigido por Bernard Shaky, alias Neil Young. Así que bueno, yo espero que puedan darles un vistazo, sobre todo una escucha, que es lo importante en esto también, pero digo, no solamente es música, también es parte imagen y parte historia. Así que bueno, yo me despido como siempre, pidiéndolos que más que ver cine, aprendamos a apreciar el cine. Así que hasta la próxima.